Hola a todos, continuamos con el capítulo número 6 del PHTLS, en este caso evaluación y manejo del paciente. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo usted podrá relacionar la importancia de la valoración inicial del paciente en el contexto de manejo global del paciente traumatizado, explicar cómo realizar una revisión primaria rápida y la valoración y el manejo se integran durante la revisión primaria, describir los componentes de la revisión secundaria y cuándo se usa en la valoración del paciente traumatizado, utilizar el esquema de decisión de triage en el campo para determinar el destino de un paciente traumatizado. Escenario. Es sábado en la mañana a comienzos de noviembre. El cielo está claro con una temperatura exterior de 42 Fahrenheit o 5.5 grados centígrados. Su equipo es despachado hacia un área residencial por una persona que cayó de un techo de un edificio de 2 pisos. Al llegar a la escena, lo intercepta un familiar adulto que lo lleva alrededor de la casa hacia el patio trasero. El familiar afirma que el paciente limpiaba hojas del canalón con un soplador de hojas cuando perdió el equilibrio y cayó sobre su espalda, aproximadamente 3.6 metros o 12 pies del techo. El paciente al inicio perdió la conciencia durante un breve periodo, pero estaba consciente para cuando el familiar llamó al 911. Al aproximarse al paciente, usted observa a un hombre de alrededor de 40 años de edad que yace supino sobre el suelo con dos espectadores arrodillados a su lado. El paciente está consciente y habla con los espectadores. Usted no ve signo alguno de sangrado severo. Conforme su compañero ofrece restricción de la movilidad vertebral cervical al paciente, le pregunta dónde le duele. El paciente afirma que le duele mucho el sector superior e inferior de la espalda. Su interrogatorio inicial tiene la múltiple intención de obtener la queja principal del paciente, determinar el nivel de conciencia y valorar su esfuerzo ventilatorio. Al no detectar alteraciones de ventilación, usted procede con la valoración del paciente y su correspondiente y, y este responde sus preguntas de manera adecuada para establecer que él está orientado en persona, lugar y tiempo. En base a la cinemática de trauma relacionada con este incidente, ¿qué lesiones potenciales anticipa encontrar durante su valoración? ¿Cuáles son sus siguientes prioridades? ¿Cómo procedería con este paciente? Introducción. La valoración es la piedra angular de toda la atención del paciente. Para el paciente traumatizado como para otros con lesiones críticas, la valoración es el fundamento sobre el cual se basan todas las decisiones de manejo y transporte. Se obtiene una impresión global del estado de un paciente y se establecen valores de referencia para el estado de los siguientes de los sistemas respiratorio, circulatorio y neurológico. Cuando se identifican condiciones que amenazan la vida, se inician intervención y reanimación inmediatas. Si el tiempo y la condición del paciente lo permiten, se realiza una revisión secundaria en busca de lesiones que no amenacen la vida o una extremidad. Con frecuencia esta revisión secundaria ocurre durante el transporte del paciente. Todos estos pasos se realizan rápida y eficientemente con la meta de minimizar el tiempo que permanezca en la escena. Los pacientes críticos no deben permanecer en la escena por una atención no vinculada al manejo inmediato de amenazas a la vida, a menos que estén atrapados o existan otras complicaciones que eviten el transporte temprano. Al aplicar los principios aprendidos en este curso, la demora en la escena puede minimizarse y los pacientes pueden ser trasladados rápidamente hacia una institución médica adecuada. La valoración y la interpretación exitosas requieren una sólida base de conocimientos de la fisiología del trauma y un plan bien desarrollado del manejo que se realiza rápida y efectivamente. La literatura del manejo del paciente del trauma con frecuencia menciona la necesidad de transportar al paciente traumatizado hacia atención quirúrgica definitiva dentro de un tiempo mínimo después del inicio de la lesión. Esta urgencia se debe a que el paciente traumatizado crítico que no responde a terapia inicial puede tener un sangrado interno. Esta pérdida de sangre continuará hasta que la hemorragia se controle. El control definitivo de la hemorragia para el sangrado más serio se logra mejor en el escenario hospitalario. Las principales preocupaciones para la valoración y el manejo del paciente traumatizado son: 1. Control de la hemorragia mayor. 2. Vía aérea. 3. Oxigenación. 4. Ventilación. 5. Perfusión. Y 6. Estado neurológico. Esta secuencia protege tanto la capacidad del cuerpo para oxigenar como la de los eritrocitos para entregar oxígeno a los tejidos. R. Adams Cowley desarrolló el concepto de hora dorada del trauma. Él consideraba que el tiempo entre la ocurrencia de la lesión y la atención definitiva era crucial. Durante este periodo, cuando la hemorragia no se lograba y se presenta oxigenación tisular inadecuada debido a perfusión reducida, ocurre daño sistémico.
El doctor Cowley consideraba que si la hemorragia no se controlaba y la oxigenación tisular no se restauraba rápidamente después de la lesión, las posibilidades de sobrevivencia del paciente disminuían notablemente. La hora dorada se refiere al periodo dorado, pues este periodo de tiempo crucial no es literalmente una hora. Algunos pacientes tienen menos de una hora para recibir atención, mientras que otros tienen más tiempo. El proveedor de atención prehospitalaria es responsable de reconocer la urgencia de una situación dada y transportar a un paciente tan rápido como sea posible a la instalación donde puedan proporcionar una atención definitiva. Para entregar al paciente traumatizado la atención definitiva, deben identificarse rápidamente la seriedad de las lesiones que amenazan la vida del paciente. Solo se debe proporcionar en la escena la atención esencial para salvar la vida e iniciar transporte rápido hacia una instalación médica adecuada. En muchos sistemas prehospitalarios urbanos, el tiempo promedio entre la activación de los servicios de emergencia y el arribo a la escena es de 8 a 9 minutos, sin incluir el tiempo entre la lesión y el llamado al punto de respuesta de seguridad pública. Por lo general se emplean otros 8 a 9 minutos en el transporte del paciente. Si el proveedor pasa solo 10 minutos en la escena, ya habrán transcurrido más de 30 minutos para cuando el paciente llega a la instalación receptora. Cada minuto adicional pasado en la escena es tiempo adicional que el paciente está sangrando y tiempo valioso que se resta de la hora dorada o periodo dorado. Para abordar este problema en el manejo del trauma crítico, la evaluación, el manejo rápido y eficiente del paciente son objetivos principales. El tiempo en la escena debe minimizarse y mientras los 10 minutos de platino no se apoyen directamente con investigación, hay evidencia que correlaciona el tiempo en la escena con la mortalidad. Mientras más tiempo se mantenga el paciente en la escena, mayor será el potencial de pérdida de sangre y muerte. Los tiempos prolongados en la escena deben ocurrir solo para circunstancias atenuadas, como extracción prolongada, peligros en la escena y otras situaciones inesperadas. Casi nada debe impedir el transporte del paciente traumatizado con hemorragia activa hacia la sala de operaciones. Este capítulo cubre los fundamentos de valoración, el manejo inicial del paciente de la escena y se basa en el enfoque enseñado a los médicos en el Programa de Soporte Vital de Trauma Avanzado, ATLS. Además, el enfoque enseñado en el soporte vital de trauma prehospitalario refleja las diferencias de atención prehospitalaria frente al hospitalario impartido en ATLS. Los principios descritos son idénticos a los aprendidos en los programas de capacitación inicial de proveedor básico o avanzado, aunque a veces puede usarse terminología diferente. Por ejemplo, la frase revisión primaria se usa en el programa de ATLS para describir la actividad de valoración del paciente conocida como valoración primaria en los estándares de educación nacional del SEM. En su mayor parte, las actividades realizadas en esta etapa son las mismas, simplemente varios cursos usan terminología diferente. Establecimiento de prioridades. Existen 3 prioridades inmediatas al llegar a una escena. La primera prioridad para todos los involucrados en el incidente del trauma es la valoración de la escena y la seguridad de la misma. Debe usarse el equipo de protección personal adecuado a la situación y seguir las precauciones estándar para la protección ante sangre y fluidos corporales. El capítulo Manejo de la escena discute este tema con detalle. 2. Los respondedores deben reconocer la existencia de incidentes con múltiples pacientes e incidentes de víctimas masivas. En un IBM, la prioridad cambia de enfocar todos los recursos en el paciente más lesionado a salvar el mayor número de pacientes, proporcionar el mayor bien al mayor número. Los factores que pueden impactar las decisiones de triage cuando existe pacientes múltiples incluyen la severidad de las lesiones y las fuentes, personal y equipo disponibles para atenderlos. El capítulo Manejo de la escena y capítulo Manejo de desastres también discuten el triage. 3. Una vez realizada una breve valoración de la escena y abordado las necesidades pertinentes, la atención puede dirigirse para evaluar a pacientes individuales. El proceso de valoración y manejo comienzan por enfocarse en el paciente o pacientes que se han identificado como más críticos. Si los recursos lo permiten, el énfasis se coloca en lo siguiente, en ese orden. A. Condiciones que puedan resultar en la pérdida de vida. B. Condiciones que puedan resultar en la pérdida de extremidad. Y C. Todas las otras condiciones que no amenacen la vida o extremidades, dependiendo de la severidad de la lesión, el número de pacientes lesionados y la proximidad a la instalación receptora, las condiciones que no amenacen la vida o extremidad quizás nunca deban abordarse en la escena. La mayor parte de este capítulo se enfoca a las habilidades de pensamiento crítico requerido para realizar una valoración adecuada, interpretar los hallazgos y establecer prioridades para la atención adecuada al paciente. Este proceso permitirá la realización adecuada de intervenciones necesarias. Revisión primaria. En el paciente con traumatismos multisistémicos críticos, la prioridad de atención es la identificación y el manejo rápido de condiciones que amenacen la vida.
La abrumadora mayoría de los pacientes traumatizados tienen lesiones que involucran solo un sistema, por ejemplo, una fractura aislada de extremidad. Para dichos pacientes con traumatismos en un solo sistema, con frecuencia hay más tiempo para profundidad en la revisión primaria y secundaria. Para el paciente con lesiones críticas, el proveedor de atención prehospitalaria quizás no pueda realizar más que solo una revisión primaria. En esos pacientes críticos, el énfasis está en la evaluación rápida, el inicio de reanimación y el transporte hacia una instalación médica adecuada. El énfasis en transporte rápido no elimina la necesidad de tratamiento prehospitalario, más bien este debe realizarse más rápido y de manera más eficiente o tal vez iniciarlo durante el traslado hacia la instalación receptora. Recuadro 6.1. Paciente con trauma multisistémico frente a un solo sistema. Un paciente con trauma multisistémico tiene lesiones que involucran más de un sistema corporal, incluidos los sistemas pulmonar, circulatorio, neurológico, gastrointestinal, musculoesquelético y tegumentario. Un ejemplo sería un paciente involucrado en una colisión por vehículo automotor que tenga un traumatismo craneoencefálico, contusiones pulmonares y una lesión esplénica con shock y una fractura de fémur. Un paciente con trauma en un solo sistema tiene lesiones solamente en un sistema corporal. Un ejemplo sería un paciente con una fractura aislada de tobillo sin evidencia de pérdida de sangre o shock. Con frecuencia los pacientes tienen más de una lesión dentro de dicho sistema individual. El establecimiento rápido de prioridades, la evaluación y el reconocimiento inicial de las lesiones que amenazan la vida deben estar arraigados en el proveedor de atención prehospitalaria. En consecuencia, los componentes de las revisiones primaria y secundaria deben memorizarse. El avance lógico de la evaluación, así como el tratamiento basado en prioridades, debe entenderse y realizarse en la misma forma cada vez, sin importar la severidad de la lesión. El proveedor debe pensar acerca de la fisiopatología de las lesiones y condiciones del paciente. Una de las condiciones más comunes que amenazan la vida en el trauma es la falta de oxigenación tisular adecuada o el shock, lo que conduce a metabolismo anaeróbico sin oxígeno. El metabolismo aeróbico es el mecanismo mediante el cual las células producen energía. Son necesarios 4 pasos para el metabolismo aeróbico normal. 1. Cantidad adecuada de eritrocitos. 2. Oxigenación de eritrocitos en los pulmones. 3. Llegada de eritrocitos a las células de todo el cuerpo. Y 4. Entrega de oxígeno a dichas células. Las actividades involucradas en la revisión primaria están dirigidas a identificar y corregir problemas en estos pasos. Y presión general. La revisión primaria comienza con un rápido panorama del estado de los sistemas respiratorio, circulatorio y neurológico del paciente para identificar amenazas obvias a la vida o las extremidades como la evidencia de hemorragia severa, comprimible, compromiso de la vía aérea, la ventilación, la circulación o grandes deformaciones. Cuando el inicio se aproxima al paciente, el proveedor de atención prehospitalaria busca hemorragias severas comprimibles y observa si el paciente parece mover aire de manera efectiva, si está despierto o no responde y si se mueve espontáneamente. Una vez al lado del paciente, el proveedor se presenta con este y le pregunta su nombre. Un siguiente paso razonable es preguntar al paciente qué le pasó. Si el paciente parece cómodo y responde con una explicación coherente en oraciones completas, el proveedor puede concluir que el paciente tiene una vía aérea permeable, suficiente función ventilatoria para apoyar el habla, perfusión cerebral adecuada y razonamiento razonable funcionamiento neurológico. Es decir, quizás no hay amenazas inmediatas a la vida de este paciente. Si un paciente es incapaz de brindar dichas respuestas o es ansioso, inicia una revisión primaria detallada para identificar problemas que amenazan la vida. Al valorar rápidamente los signos vitales, en cuestión de segundos se obtiene una impresión general de la condición global del paciente. La revisión primaria sirve para establecer si el paciente actual está en una condición crítica. Secuencia de la revisión primaria. La revisión primaria debe proceder rápidamente y en un orden lógico. Si el proveedor de atención prehospitalaria está solo, puede realizar ciertas intervenciones clave conforme identifique condiciones que amenazan la vida. Si el problema es fácilmente corregible, como aspirar una vía aérea o colocar un torniquete, el proveedor puede optar por abordar el problema antes de avanzar al siguiente paso. Por el contrario, si el problema no puede abordarse rápidamente en la escena, como choque resulte por sospecha de hemorragia interna, el resto de la revisión primaria se completa de manera expedita. Si hay más de un proveedor, uno puede completar la revisión primaria, mientras otros inician la atención de los problemas detectados. Cuando se identifican varias condiciones críticas, la revisión primaria permite al proveedor establecer prioridades de tratamiento. En general, la hemorragia externa comprimible se maneja primero. Un problema de vía aérea se maneja antes que un problema ventilatorio, etc. Sin importar el tipo de paciente que utiliza el mismo abordaje
Se utiliza el mismo abordaje de revisión primaria para todos, incluidos ancianos, pediátricos o pacientes embarazadas. Se valoran en forma similar para garantizar que todos los componentes de la valoración están cubiertos y no se pasaron por alto patologías significativas. Similar a la CLS, en el cual la prioridad de la revisión primaria es el ABC o CAB, la revisión primaria del paciente traumatizado ahora enfatiza el control de la hemorragia externa que amenaza la vida como primer paso de la secuencia. Aunque los pasos de la revisión primaria se enseñan y se muestran en forma secuencial, muchos de ellos pueden y deben realizarse de manera simultánea. Los pasos pueden recordarse usando el mnemotécnico XABCDE. X por hemorragia sanguinante con control de la hemorragia externa severa. A, manejo de la vía aérea y restricción de la movilidad vertebral cervical. B, ventilación de oxigenación. C, circulación para perfusión y otra hemorragia. D para discapacidad y E para exposición o ambiente. X para hemorragia sanguinante con control de la hemorragia externa severa. En la revisión primaria de un paciente traumatizado, la hemorragia externa que amenaza la vida debe identificarse y manejarse de inmediato. Si se presenta hemorragia externa exsanguinante, debe controlarse incluso antes de valorar la vía aérea o de manera simultánea si en la escena está presente ayuda adecuada o realizar otras intervenciones como restricción de la movilidad cervical. Este tipo de sangrado por lo general involucra hemorragia arterial de una extremidad, pero también puede ocurrir en el cuero cabelludo o en la unión de una extremidad con el tronco, hemorragia de unión y otros sitios. La hemorragia arterial exsanguinante de una extremidad se maneja mejor al colocar de inmediato un torniquete tan proximal como sea posible, es decir, cerca de la ingle o axila, en la extremidad afectada. También se puede usar otras medidas de control de sangrado, tales como compresión directa y agentes hemostáticos, pero no deben demorar o tomar el lugar de la colocación del torniquete en dichos casos. La compresión directa y el empaquetamiento y apósitos hemostáticos deben aplicarse en casos de sangrado severo no arterial en extremidades y los sangrados severos de tronco. A veces el sangrado de arterias distales o más pequeñas puede controlarse con compresión focal directa de la arteria. Sin embargo, esto solo debe realizarse si dicho sangrado puede controlarse con un apósito compresivo aplicando rápidamente o si hay suficiente personal en la escena de modo que el proveedor de atención prehospitalaria pueda mantener compresión manual directa. Si no es posible, debe aplicarse un torniquete en la extremidad afectada. El sangrado severo en áreas de unión puede manejarse mediante la colocación de un dispositivo de unión adecuado, si está disponible, o empaquetar con gasa hemostática y colocación de apósitos compresivos. Recuadro 6.2. Sangrado severo en ubicaciones de unión. La hemorragia de unión se define como el sangrado que ocurre donde se juntan dos zonas anatómicamente distintas. Los ejemplos de áreas de unión incluyen el abdomen inferior, la ingle, la axila y las extremidades proximales. El uso de un torniquete o apósito compresivo en esas áreas con frecuencia es poco práctico e ineficiente. Figura 6.1. Áreas de unión en las regiones axilar e inguinal. El tratamiento clave para la hemorragia de unión es compresión directa de los grandes vasos que abarcan el área proximal a la lesión. En el escenario prehospitalario es posible que se requiera una cantidad significativa de compresión directa a las arterias femoral, ilíaca o axilar para controlar el sangrado. Con frecuencia esto se combina con el uso de agentes hemostáticos y apósitos compresivos aplicados de manera externa. Adicionalmente, la evidencia apoya la aplicación empírica de una faja pélvica en el paciente con amputación traumática de la extremidad inferior por arriba del nivel de la rodilla para ayudar a controlar el sangrado. Las fuerzas significativas que se encuentran en estas lesiones traumáticas con frecuencia dañan estructuras contiguas, como la cintura pélvica y escapular. Por tanto, también se debe considerar la estabilización de estas áreas. El Comité de Atención Táctica de Víctimas de Combate recomienda 3 torniquetes específicos para usar en los sitios de hemorragia de uniones. Estos incluyen el Combat Ready Clamp, C-ROC, la Journal Emergency Treatment Tool, JET, y el SAM, Functional Tourniquet. Estudios de laboratorio que comparan estos dispositivos de la Unión han identificado varias ventajas y desventajas, las cuales deben tomarse en cuenta cuando se elija un dispositivo con el cual equipar al personal de campo. Los conceptos más importantes a considerar cuando se intenta controlar el sangrado en sitios de unión son 1. Que se necesitará una gran cantidad de compresión directa y compresión de los vasos sanguíneos que abarcan el área.
Y 2. Que en la superficie abierta de la herida deben colocarse apósitos compresivos directos, idealmente con agente hemostático. Cuando se combinan esas dos técnicas, ofrece mayores posibilidades de supervivencia en lo que de otra manera con frecuencia es una lesión traumática mortal. La línea de referencia es: usted debe colocar un apósito compresivo sobre la lesión y presionar sobre algunos puntos arteriales de sangrado tan pronto como sea posible. Control de hemorragias. La hemorragia externa se identifica y controla en la revisión primaria porque si el sangrado severo no se controla tan pronto como sea posible, la probabilidad de muerte del paciente aumenta notablemente. Los tres tipos de hemorragia externa son capilar, venosa y arterial, los cuales se describen a continuación. 1. El sangrado capilar es causado por abrasiones que rasgaron los pequeños capilares justo abajo de la superficie de la piel. El sangrado capilar por lo general no amenaza la vida y puede disminuirse o incluso detenerse antes del arribo de los proveedores de atención prehospitalaria. 2. El sangrado venoso es cuando por laceraciones y otras lesiones a una vena. El sangrado venoso es cuando por laceraciones u otras lesiones a una vena lo que conduce a flujo constante de sangre rojo oscuro por la herida. Este tipo de sangrado usualmente es controlable con compresión directa. El sangrado venoso usualmente no amenaza la vida a menos que se prolongue o estén involucradas venas de gran calibre. 3. El sangrado arterial es causado por una lesión que laceró una arteria. Este es el tipo de pérdida de sangre más importante y más difícil de controlar. Por lo general se caracteriza por sangre de color rojo brillante que sale pulsátil. Sin embargo, el sangrado arterial también puede presentarse como sangre que rápidamente sale de una herida si una arteria profunda está lesionada. Incluso una pequeña perforación arterial profunda puede producir pérdida de sangre que amenace la vida. El control rápido de la hemorragia es una de las metas más importantes en la atención de un paciente traumatizado. La revisión primaria no puede avanzar a menos que se controle la hemorragia externa. La hemorragia puede controlarse en las siguientes formas. 1. Compresión directa. Compresión directa es exactamente lo que el nombre implica: aplicar compresión al sitio de sangrado. Esto se logra al colocar un apósito, por ejemplo, es preferible gasa hemostática, directo sobre el sitio de sangrado, si es que puede identificarse, y aplicar compresión tan precisa y focal como sea posible. Un dedo sobre una arteria visiblemente comprimible es muy efectivo. La compresión debe aplicarse de forma continua durante un mínimo de 3 minutos o por instrucciones del fabricante, y durante 10 minutos si usa gasa simple. Los proveedores de atención prehospitalaria deben evitar la tentación de mover la compresión antes de dicho tiempo para comprobar si la herida aún sangra. La aplicación y el mantenimiento de compresión directa requiere toda la atención del proveedor de atención prehospitalaria y evitará que el proveedor participe en otros aspectos de atención al paciente. Alternativamente, o si la ayuda es limitada, puede aplicarse un apósito compresivo. Existen múltiples opciones comerciales, por ejemplo el vendaje israelí, o puede confeccionarse uno con almohadillas de gasa y una venda elástica. O si el sangrado no se controla, no importará cuánto oxígeno o fluido reciba el paciente, la perfusión no mejorará ante la hemorragia continua. 2. Torniquetes. Con frecuencia los torniquetes se describieron en el pasado como la técnica de último recurso. La emergencia militar en Afganistán e Irak, más el uso rutinario y seguro de torniquetes por parte de cirujanos, condujo a la reconsideración de este abordaje. Los torniquetes son muy efectivos para controlar hemorragia severa y deben usarse si la compresión directa o un apósito compresivo fallan para controlar la hemorragia de una extremidad o si en la escena no hay personal suficiente para realizar otros métodos de control de hemorragia. El uso de elevación y la compresión sobre puntos de compresión ya no se recomienda debido a datos insuficientes que apoyen su efectividad. Como se apuntó anteriormente, en caso de hemorragia exsanguinante o que amenace la vida, debe aplicarse un torniquete en lugar de otras medidas de control de sangrado, es decir, como una primera línea de tratamiento para ese tipo de sangrado. Observe también que los torniquetes improvisados pueden tener efectividad más limitada que las versiones disponibles comercialmente. A. Manejo de vía aérea y restricción de la movilidad vertebral cervical. Vía aérea. La vía aérea del paciente se revisa rápidamente para garantizar que esté permeable.
abierta y limpia y que no existe peligro de obstrucción. Si la vía aérea está comprometida, tendrá que despejarse al principio usando métodos manuales, elevación del mentón o subluxación mandibular, y limpiar de sangre o sustancias corporales y cuerpos extraños si es necesario. Con el tiempo, conforme el equipo y tiempo estén disponibles, el manejo de la vía aérea puede avanzar para incluir la aspiración y medios mecánicos, vía aérea oral, vía aérea nasal, vía aérea supraglóticas o intubación endotraqueal o métodos transtraqueales. Numerosos factores entran en juego para determinar el método de manejo de la vía aérea, incluido el equipo disponible, el nivel de destreza del proveedor de atención prehospitalaria y la distancia hacia el centro para traumatizados. Algunas lesiones de la vía aérea, como la fractura laringea o transección incompleta de la vía aérea, pueden agravarse con los intentos de intubación endotraqueal. El manejo de la vía aérea se estudia con detalle en el capítulo Vía aérea y ventilación. Restricción de la movilidad vertebral. Todo paciente traumatizado con un mecanismo de lesión contuso significativo es sospechoso de lesión vertebral hasta que dicha lesión se descarte de manera concluyente. Es en particular importante mantener un alto índice de sospecha de lesión vertebral en pacientes ancianos o crónicamente debilitados, incluso con mecanismos de lesión menores. Consulte el capítulo Trauma vertebral para una lista completa de indicaciones para la restricción de la movilidad vertebral. Por tanto, cuando se estabilice una vía aérea, siempre debe considerarse la posibilidad de una lesión de la columna cervical. El movimiento excesivo en cualquier dirección podría producir o agravar el daño neurológico, porque puede ocurrir compresión ósea de la médula espinal en presencia de una columna fracturada. La solución es garantizar que la cabeza y el cuello del paciente se mantengan manualmente restringidos en la posición neutral durante todo el proceso de valoración, en especial cuando se abre la vía aérea y se administra ventilación necesaria. Esta necesidad de restricción no significa que no se pueda aplicar los procedimientos necesarios para mantener la vía aérea. En vez de ello, quiere decir que los procedimientos se realizarán mientras se protege la columna del paciente del movimiento innecesario. Si los dispositivos de restricción de la movilidad vertebral colocados deben removerse para valorar al paciente o para realizar alguna intervención necesaria, se utiliza la restricción manual de cabeza y cuello hasta que el paciente de nuevo puede colocarse restricción de la movilidad vertebral cervical. B. Ventilación, ventilación y oxigenación. La ventilación funciona para entregar efectivamente oxígeno a los pulmones de un paciente y ayudar a mantener el proceso metabólico aeróbico. La hipoxia puede resultar a partir de una ventilación inadecuada de los pulmones y conducir a falta de oxigenación de los tejidos del paciente. Una vez abierta la vía aérea del paciente, la calidad y cantidad de ventilación del mismo pueden evaluarse de la manera siguiente. 1. Compruebe si el paciente ventila observando el movimiento torácico y percibiendo el movimiento del aire por boca o nariz. Si tiene dudas, ausculte ambos lados del tórax para evaluar el movimiento del aire espontáneo. 2. Si el paciente no ventila, es decir, está apneico, comience de inmediato a auxiliar las ventilaciones mientras mantiene la restricción de la movilidad vertebral en una posición neutra cuando sea indicado, con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla con oxígeno suplementario antes de continuar la valoración. 3. Asegúrese de que la vía aérea del paciente es permeable y limpia. Continúe la ventilación asistida y prepárese para insertar una vía aérea oral o nasal si no hay trauma facial severo o supraglótica si no hay signos de trauma orofaríngeo severo. Intube o proporcione otro medio de protección mecánico de la vía aérea y prepárese para aspirar sangre, vómito u otros fluidos de la vía aérea. 4. Aunque por lo regular se conoce como frecuencia respiratoria, un término más correcto para cuán rápido respira el paciente es frecuencia ventilatoria. La ventilación se refiere al proceso de inhalación-exhalación, mientras que la respiración describe mejor el proceso fisiológico de intercambio de gases entre los capilares y los alvéolos. Este texto usa el término frecuencia ventilatoria en lugar de frecuencia respiratoria. Si el paciente ventila, estime lo adecuado de la frecuencia ventilatoria y su profundidad para determinar si mueve suficiente aire. Recuerde que ventilación por minuto es frecuencia por profundidad. Consulta el capítulo Vía aérea y ventilación. 5. Asegúrese de que el paciente no está hipóxico y que la saturación de oxígeno es mayor que o igual a 94. El oxígeno suplementario y la ventilación asistida se proporcionan según se necesite para mantener una saturación de oxígeno adecuada.
Si el paciente está consciente, escuche su habla para valorar si puede pronunciar una oración completa sin dificultad. La frecuencia ventilatoria se puede dividir en las 5 categorías siguientes. 1. Apneico. El paciente no ventila. Esto incluye bocanadas agónicas ocasionales que no resultan en intercambio de aire efectivo. 2. Lenta. Una frecuencia ventilatoria muy lenta por debajo de 10 respiraciones por minuto, bradipnea, puede indicar lesión severa o isquemia, la reducción del suministro de oxígeno al cerebro. En estos casos, el proveedor debe asegurarse de que ocurra un volumen adecuado de intercambio de aire. Con frecuencia será necesario o ayudar o tomar por completo la ventilación de un paciente con dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. El apoyo ventilatorio asistido o total con bolsa, válvula, mascarilla debe incluir oxígeno suplementario para garantizar una saturación de oxígeno mayor que o igual a 94. 3. Normal. Si la frecuencia ventilatoria es entre 10 y 20 ventilaciones por minuto, eupnea, una frecuencia normal para el adulto, el proveedor de atención prehospitalaria vigila de cerca al paciente. A pesar de que el paciente pueda parecer estable, debe considerarse oxígeno suplementario. 4. Rápida. Si la frecuencia ventilatoria está entre 20 y 30 respiraciones minuto, taquipnea, el paciente debe de ser vigilado cuidadosamente para ver si mejora o se deteriora. El impulso que aumenta la frecuencia ventilatoria es el aumento de dióxido de carbono en la sangre o la reducción en el nivel de oxígeno en la sangre, esto debido a hipoxia o anemia. Cuando un paciente presenta una frecuencia ventilatoria normal, debe investigarse la causa. Una frecuencia rápida puede indicar que no llega suficiente oxígeno a los tejidos corporales. Esta falta de oxígeno inicia el metabolismo anaeróbico y al final de cuentas un aumento en el nivel de dióxido de carbono en la sangre que conduce a acidosis metabólica. El sistema de detección del cuerpo reconoce este aumento en el nivel de dióxido de carbono y pide al sistema ventilatorio aumentar la profundidad y el volumen para eliminar este exceso. Por tanto, un aumento en la frecuencia ventilatoria puede indicar que el paciente necesita mejor perfusión u oxigenación o ambas. Para este paciente se indica la administración de oxígeno suplementario para lograr una saturación de oxígeno de 94 más, al menos hasta que se determine su estado global. El proveedor de atención prehospitalaria debe seguir preocupado por la capacidad del paciente para mantener ventilación adecuada y estar alerta por cualquier deterioro de la condición global. 5. Extremadamente rápida. Una frecuencia ventilatoria mayor que 30 ventilaciones por minuto, taquipnea severa, indica hipoxia, metabolismo anaeróbico o ambos, con una acidosis resultante. La búsqueda de la causa de la frecuencia ventilatoria rápida debe comenzar de inmediato para determinar si la etiología es un problema ventilatorio primario o uno de entrega de eritrocitos. Las lesiones que pueden producir gran deterioro en la oxigenación y la ventilación incluyen neumotórax a tensión, tórax inestable, con contusión pulmonar, hemotórax masivo y neumotórax abierto. Una vez identificada la causa, la intervención debe ocurrir de inmediato, para corregir el problema. Consulta el capítulo de trauma torácico. Los pacientes con frecuencias ventilatorias mayores a 30 ventilaciones por minuto deben recibir oxígeno. Monitorice cuidadosamente a estos pacientes por fatiga o signos de ventilación inadecuada como estado mental decreciente, elevación de niveles de dióxido de carbono al final de la expiración, de volumen corriente o baja saturación de oxígeno y apoye las ventilaciones con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla según sea necesario para obtener saturación de oxígeno adecuada. Y aquí un cuadro de la figura 6.3, manejo de la vía aérea con base a la frecuencia ventilatoria espontánea, diciéndonos obviamente si está normal, rápida, mayor a 30, hay que dar ventilación asistida, procurar un FIO2 mayor a 0.85, rápida entre 20 y 30, administración de oxígeno para tener una oxigenación mayor a 85%. Normal de 10 a 20, observación y considerar oxígeno suplementario. Lenta, menor a 10, hay que dar ventilación asistida o ventilación total para tener mayor oxigenación de 85%, con una FiO2 mayor a 0.85. Apneica, ventilación total con mayor que 85% de oxígeno. En el paciente con ventilación anormal, el tórax debe exponerse, observarse y palparse rápidamente.
Después, la auscultación de los pulmones identificará sonidos respiratorios anormales, disminuidos o ausentes. Las lesiones que pueden impedir la ventilación incluirán neumotórax a tensión, tórax inestable, lesión vertebral y traumatismo craneoencefálico. Estas lesiones deben identificarse o sospecharse durante la revisión primaria y requieren que el apoyo ventilatorio inicie de inmediato. Si se sospecha neumotórax a tensión, debe realizarse inmediatamente descompresión con aguja. Cuando valora el estado ventilatorio de un paciente traumatizado, valore tanto la profundidad ventilatoria como la frecuencia. Un paciente puede estar con una frecuencia ventilatoria normal 16 ventilaciones por minuto, pero tener una profundidad ventilatoria enormemente disminuida. Por el contrario, un paciente puede tener una profundidad ventilatoria normal, pero una frecuencia ventilatoria aumentada o disminuida. El volumen corriente se multiplica por la frecuencia ventilatoria para calcular el volumen de ventilación por minuto del paciente. En algunas circunstancias puede ser difícil, incluso para los proveedores de atención prehospitalaria experimentados, diferenciar un problema de la vía aérea de uno ventilatorio. En tales casos puede intentar establecer una vía aérea segura. Si el problema persiste después del manejo de la vía aérea, muy probablemente un problema ventilatorio deteriorará la ventilación. C. Circulación y sangrado, perfusión y hemorragia interna. Valorar el compromiso o falla del sistema circulatorio es el siguiente paso en la atención al paciente traumatizado. Eritrocitos oxigenados incapaces de entregar el oxígeno a las células no benefician al paciente. En el primer paso de la secuencia se identificó y controló la hemorragia que amenazaba la vida. Después valoramos posteriores del estado de la vía aérea y la ventilación del paciente. El proveedor de atención prehospitalaria puede obtener una estimación global adecuada del gasto cardíaco y el estado de perfusión del paciente. La hemorragia, ya sea externa o interna, es la causa más común de muerte prevenible por trauma. Perfusión. El estado circulatorio global del paciente puede determinarse al comprobar los pulsos periféricos y el color, la temperatura y la diaforesis de la piel. La valoración de la perfusión puede ser desafiante en pacientes adultos mayores o pediátricos o en quienes están bien acondicionados o toman ciertos medicamentos. El shock en los pacientes con trauma casi siempre es debido a hemorragia. 6.3. Tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar se comprueba al presionar sobre los lechos unguiales y después liberar la compresión. Esta compresión descendente remueve la sangre del lecho capilar visible. La tasa de retorno de sangre a los lechos unguiales después de liberar la compresión o el tiempo de llenado es una herramienta para estimar el flujo sanguíneo a través de esta parte más distal de la circulación. Un tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos puede indicar que los lechos capilares no están recibiendo perfusión adecuada. Sin embargo, el tiempo de llenado capilar por sí mismo es un indicador pobre de shock porque está influido por muchos factores, por ejemplo, enfermedad vascular periférica como aterosclerosis, temperaturas frías, el uso de vasodilatadores o constrictores farmacológicos o la presencia de shock neurogénico pueden sesgar los resultados. En estos casos, la medición del tiempo de llenado capilar se vuelve una comprobación menos útil del funcionamiento cardiovascular. El tiempo de llenado capilar tiene un lugar en la evaluación de lo adecuado de la circulación, pero siempre debe usarse en conjunción con otros hallazgos del examen físico, por ejemplo, presión arterial. Los potenciales sitios de hemorragia interna masiva incluyen el tórax, ambas cavidades pleurales, el abdomen, la cavidad peritoneal, la pelvis, el estado retroperitoneal y las extremidades, sobre todo los muslos. Si sospecha hemorragia interna, exponga el tórax, abdomen, pelvis y muslos para inspeccionar rápidamente y palpar por signos de lesión. La hemorragia en estas áreas no es fácil de controlar fuera del hospital. Si está disponible, debe aplicar de manera inmediata una faja pélvica para evitar potenciales lesiones pélvicas, como el libro abierto. La meta es entregar rápidamente al paciente a una instalación equipada y con personal adecuado para el control rápido de la hemorragia en la sala de operaciones, es decir, el nivel más alto disponible en el centro para traumatizados. Pulso. El pulso se evalúa por presencia, calidad y regularidad. Una comprobación rápida del pulso revela si el paciente tiene taquicardia, bradicardia o un ritmo irregular. En el pasado, la presencia de un pulso radial se había considerado como indicativo de una presión arterial sistólica de menos de 80 milímetros de mercurio. Con la presencia de un pulso femoral que indica presión arterial de menos de 70 milímetros de mercurio
y la presencia de solo un pulso carotídeo que indica presión arterial de 60 milímetros de mercurio, la evidencia ha demostrado que esta teoría es imprecisa y que en realidad sobreestima las presiones arteriales, aunque la ausencia de pulsos periféricos en presencia de pulsos centrales quizás representa hipotensión profunda. La presencia de pulsos periféricos no deben tranquilizar excesivamente acerca de la presión arterial del paciente. Ok, entonces recapitulando, bueno, en el pasado se decía, ok, si teníamos pulso radial, pues podíamos asumir que tenía el paciente una presión sistólica mínimo de 80. Y si tenía pulso femoral, la presión del paciente era mínimo de 70 milímetros de mercurio. Y la presión de un solo pulso carotídeo, nada más en la carótida, era mínimo que tenía una presión sistólica de 60. Pero bueno, ya vieron que es imprecisa y que como que no. Pero igual sí veo que la siguen utilizando. Entonces radial 80, femoral 70 y solo carotídeo 60. Más o menos, y no confíen mucho en eso. Ok, en la revisión primaria no es necesaria la determinación de una frecuencia de pulso exacta. En vez de ello, obtenga rápidamente una estimación burda y revise la frecuencia de pulso real más tarde en el proceso. En los pacientes traumatizados es importante considerar las causas tratables de los signos vitales y hallazgos físicos anormales. Por ejemplo, la combinación de perfusión comprometida y ventilación deteriorada debe motivar al proveedor de atención prehospitalaria a considerar la presencia de una motorax tensión. Si hay signos clínicos presentes, la descompresión con aguja puede salvar vidas. Piel. El examen de la piel puede revelar muchos datos acerca del estado circulatorio del paciente. Color. La perfusión adecuada produce un tono rosado en la piel. Esta se vuelve pálida cuando la sangre se retira de un área. Okay. La coloración pálida se asocia con pobre perfusión. La coloración azulada indica pobre oxigenación. El color azulado es causado por perfusión con sangre desoxigenada a dicha región del cuerpo. Con frecuencia la pigmentación de la piel puede dificultar esta determinación. En los pacientes con piel profundamente pigmentada, el examen de color de los lechos unguiales, palmas, plantas y membranas mucosas ayuda a superar este reto porque los cambios en color usualmente aparecen primero en los labios, encías y puntas de los dedos debido a una falta relativa de pigmentación en estas áreas. Temperatura. Como ocurre con la evaluación global de la piel, la temperatura de la piel está influida por condiciones ambientales. La piel fría indica perfusión disminuida, sin importar la causa. La temperatura de la piel puede valorarse con el simple toque a la piel del paciente con el dorso de la mano. La temperatura normal de la piel es tibia al tacto, ni fría ni caliente. Condición. Bajo circunstancias normales, la piel usualmente es seca. La piel fría y diaforética ocurre en pacientes con pobre perfusión debido a estimulación simpática, diaforesis. Sin embargo, es importante considerar condiciones ambientales cuando se evalúan hallazgos en la piel. Un paciente en un ambiente cálido o húmedo puede tener piel diaforética como referencia, sin importar la severidad de la lesión. Discapacidad. Después de evaluar y corregir en la medida de lo posible los factores involucrados en la entrega de oxígeno o a los pulmones y su circulación a través del cuerpo, el siguiente paso en la revisión primaria es la valoración del funcionamiento cerebral, el cual es una medición indirecta de la oxigenación cerebral. Esto comienza con determinación del nivel de conciencia del paciente. El proveedor de atención prehospitalaria debe suponer que un paciente confuso, agresivo, combativo o no cooperador está hipóxico o ha sufrido un traumatismo craneoencefálico hasta que se demuestre lo contrario. La mayoría de los pacientes quieren ayuda cuando sus vidas están amenazadas médicamente. Si un paciente la rechaza, debe cuestionarse la razón. El paciente se siente amenazado por la presencia de un proveedor en la escena. Si es así, más intentos por establecer entendimiento con frecuencia ayudarán a ganar la confianza del paciente. Si nada en la situación parece amenazador, debe considerarse que la fuente del comportamiento es fisiológica e identificar y tratar las condiciones reversibles. Durante la valoración, la historia puede ayudar a determinar si el paciente perdió la conciencia en algún momento desde que ocurrió la lesión, si pudieron estar involucradas circunstancias tóxicas y cuáles pudieron ser, si el paciente tiene alguna condición preexistente que pudiera producir un NDC disminuido, que era NDC, aquí, de conciencia. Sí,
Nivel de conciencia disminuido. Ok. Que pudiera producir un nivel de conciencia disminuido o comportamiento aberrante. La observación cuidadosa de la escena puede proporcionar información invaluable a este respecto. Un nivel de conciencia disminuido alerta a un proveedor de atención prehospitalaria a las siguientes posibilidades. 1. Oxigenación cerebral disminuida causada por hipoxia o perfusión o hipoventilación severa. Narcosis por dióxido de carbono. 2. Lesión del sistema nervioso central. Por ejemplo, traumatismo craneoencefálico. 3. Sobredosis de droga, alcohol o exposición a tóxicos. Y 4. Trastorno mental metabólico, por ejemplo, el causado por diabetes, convulsiones o paro cardíaco. Una discusión más profunda acerca del estado mental alterado puede encontrarse en el capítulo de lesión cefálica, que incluye una explicación amplia de la escala de coma de Glasgow. Investigación reciente encontró que usar solo el componente motor de la escala de coma de Glasgow, y específicamente si este componente es menos de 6, lo que significa que el paciente no sigue instrucciones, es tan predictivo para lesión severa como usar la escala de coma de Glasgow completa. De modo que en este punto de la revisión primaria sería suficiente información determinar simplemente si el paciente sigue órdenes o no lo hace. La clasificación de la escala de coma de Glasgow es una herramienta que se utiliza para determinar el estado de la conciencia y se prefiere sobre la clasificación ABDI. Es un método rápido y simple para determinar función cerebral y es predictivo del pronóstico del paciente, en especial la mejor respuesta motora. También proporciona una línea de referencia de la función cerebral para evaluaciones neurológicas seriales. La calificación en la escala de coma de Glasgow se divide en 3 secciones: 1, apertura de ojo; 2, respuesta verbal; y 3, respuesta motora, como todos saben, me imagino. Al paciente se le asigna una calificación de acuerdo con la mejor respuesta de cada componente de escala de coma de Glasgow. Figura 6.4. Por ejemplo, si el ojo derecho de un paciente está tan inflamado que el paciente no puede abrirlo, pero el ojo izquierdo se abre espontáneamente, el paciente recibe un 4 para la apertura ocular. Si el paciente carece de apertura ocular espontánea, el proveedor de atención prehospitalaria debe usar una orden verbal, por ejemplo, abre los ojos. Si el paciente no responde a un estímulo verbal, puede aplicar un estímulo doloroso como presionar el lecho ungueal o con una pluma o apretar el tejido axilar. Aquí tenemos ¡tarán!, la escala de coma de Glasgow. Ya saben, mínimo 3 y pues el máximo es 15. Recuadro 6.4. El sistema ABDI. Con frecuencia se usa la mnemotecnia ABDI para describir el nivel de conciencia del paciente, o la disminución del nivel de conciencia. En ese sistema, A se usa para alerta, B para respuesta a estímulos verbales, D para respuesta a estímulos dolorosos y I para inconsciente. Este abordaje, aunque simple, proporciona información acerca de cómo específicamente responde el paciente a los estímulos verbales o dolorosos. En otras palabras, si el paciente responde a preguntas verbales, el paciente está orientado, confundido, balbucea incomprensiblemente. Del mismo modo, cuando el paciente responde a estímulos dolorosos, el paciente localiza, retira o demuestra rigidez, flexión normal o extensión anormal. Debido a su falta de precisión, el uso de ABDI ha caído en desuso. La respuesta verbal del paciente se determina usando una pregunta como ¿qué le ocurrió? Si está plenamente orientado, el paciente proporcionará una respuesta coherente. De otro modo, la respuesta verbal del paciente se califica como confusa, inapropiada, ininteligible o ausente. Si un paciente está intubado, la calificación de la escala de coma de Glasgow incluye un 1 para reflejar la falta de respuesta verbal, y se calculan y se suman las escalas ocular-motora y se agrega la T para anotar la incapacidad para valorar la respuesta verbal. Por ejemplo, 8T. El tercer componente de la escala de coma de Glasgow es la escala motora. Se da a un paciente una orden simple y sin ambigüedades, como muéstrame los 2 dedos o ponga los pulgares hacia arriba. Si el paciente obedece la orden, se le otorga un 6 de calificación. El paciente que aprieta o agarra el dedo de un proveedor de atención prehospitalaria puede simplemente estar demostrando un reflejo de prensión y no seguir una orden a propósito. Si el paciente no sigue una orden, se debe usar un estímulo doloroso que sea a punto, líneas arriba, y debe calificarse la mejor respuesta motora. Un paciente que intenta rechazar un estímulo doloroso se considera que está localizando. Otras posibles respuestas de dolor incluyen retirarse del estímulo, flexión anormal,
con rigidez en decorticación o extensión anormal o con rigidez en descerebración de las extremidades superiores o ausencia de la función motora. La máxima calificación de la escala de coma de Glasgow es 15 e indica un paciente sin discapacidad. La calificación más baja de 3, por lo general, un signo de mal pronóstico. Una calificación menor que 8 indica una gran lesión. De 9 a 12, una lesión moderada, y de 13 a 15, una lesión menor. Una calificación de escala de coma de 8 o menos es un indicio para considerar manejo activo de la vía aérea del paciente. El proveedor de atención prehospitalaria puede calcular y relacionar fácilmente los componentes individuales de la calificación y debe incluirlos en el reporte verbal de la instalación receptora y en el de la atención al paciente. Con frecuencia es preferible comunicar componentes individuales de la escala de coma de Glasgow en lugar de una sola calificación total, pues entonces se puede documentar cambios específicos. Un reporte de atención del paciente que afirme que el paciente es E4, B4 y M6 indica que el paciente está confuso pero sigue órdenes. Aunque la calificación es casi omnipresente en la evaluación de los pacientes traumatizados, existen varios problemas que pueden limitar su utilidad en el escenario hospitalario. Por ejemplo, tiene pobre confiabilidad entre calificadores, lo que significa que hay proveedores que pueden calificar al mismo paciente de manera diferente y por lo tanto ofrecer manejo diferente. Además, como se señaló antes, las calificaciones son sesgadas en los pacientes intubados. Por tanto, se ha realizado una búsqueda de un sistema de calificación más simple, que incluso así tenga valor predictivo para la severidad y el pronóstico del paciente. La evidencia sugiere que solo el componente motor de la escala de coma de Glasgow en esencia es tan útil para evaluar a un paciente como toda la escala. Se ha demostrado que predice con precisión pronósticos como la necesidad de intubación de un paciente y la sobrevivencia a la alta hospitalaria. Incluso un estudio sugiere que si un paciente puede cumplir órdenes, es decir, tiene una calificación motora de 6 o no, predice la severidad de la lesión, así como la calificación total de la escala de coma de Glasgow. Si un paciente no está despierto, orientado o es capaz de seguir órdenes, el proveedor de atención prehospitalaria puede valorar rápidamente el movimiento espontáneo de las extremidades, así como las pupilas del paciente. Las pupilas son iguales y redondas, reactivas a la luz, PIRL. Las pupilas son del mismo diámetro. Cada pupila es redonda de apariencia normal y reacciona de manera adecuada a la luz mediante constricción o no responde y está mediática. Una calificación de escala de coma de Glasgow de menos de 14 en combinación con un examen pupilar anormal puede indicar la presencia de un traumatismo craneoencefálico que amenaza la vida. Exposición ambiente. Uno de los primeros pasos en el proceso de valoración es remover las ropas del paciente porque la exposición del paciente traumatizado es crucial para encontrar todas las lesiones. El dicho, la parte del cuerpo que no se exponga será la parte más severamente lesionada, puede no ser cierto siempre, pero lo es con suficiente frecuencia como para garantizar un examen corporal total. Además, la sangre puede acumularse, ser absorbida por la ropa y pasar desapercibida. Después de ver todo el cuerpo del paciente, el proveedor de atención prehospitalaria puede entonces cubrirlos de nuevo para conservar el calor corporal. Figura 6.5. La ropa puede removerse rápidamente cortándola como se indica mediante las líneas punteadas. Aunque es importante exponer el cuerpo del paciente traumatizado para completar una valoración efectiva, la hipotermia es un problema serio en el manejo de un paciente traumatizado. Solo debe exponerse al ambiente exterior lo que sea necesario. Una vez que el paciente se ha movido al interior cálido de la unidad de servicios de emergencias médicas, puede lograrse el examen completo y cubrir al paciente tan rápido como sea posible. La cantidad de ropa del paciente que debe removerse durante la valoración varía dependiendo de las condiciones o lesiones encontradas. Una regla general es remover tanta ropa como sea necesario para determinar la presencia o ausencia de una condición o lesión sospechosas. Si un paciente tiene estado mental normal y una lesión aislada, por lo regular es necesario exponer solo el área alrededor de la lesión. Los pacientes con un mecanismo de lesión serio o estado mental alterado deben exponerse por completo para evaluar por posibles lesiones. El proveedor de atención prehospitalaria no debe temer romper ropa si es la única forma de completar de manera adecuada la valoración y el tratamiento.
En ocasiones los pacientes pueden sufrir múltiples mecanismos de lesión, como al experimentar una colisión con vehículo automotor después de ser baleado. Las lesiones que amenazan la vida pueden pasarse por alto si el paciente es examinado de forma inadecuada. Las lesiones no se pueden tratar si no se identifican. Debe tener especial cuidado cuando se corte y remueva ropa de una víctima de un crimen, de modo que no destruya evidencia de forma inadvertida. Recuadro 6.5. Evidencia forense. Por desgracia, algunos pacientes traumatizados son víctimas de crímenes violentos. En estas situaciones es importante hacer lo posible para preservar evidencias para el personal de las fuerzas de la ley. Cuando se corte la ropa de una víctima de crimen, tenga cuidado de no hacerlo a través de los orificios de ropa hechos por las balas, cuchillos u otros objetos, porque esto puede comprometer valiosa información forense. Si remueve la ropa de una víctima de un potencial crimen, debe colocarla en una bolsa de papel, no de plástico, y entregarla al personal de las fuerzas de la ley en la escena antes de transportar al paciente. Cualquier arma, droga o pertenencias personales encontradas durante la valoración del paciente también deben entregarse al personal de las fuerzas de la ley. Si la condición del paciente garantiza el transporte antes del arribo de las fuerzas de la ley, estos objetos deben llevarse con el paciente hacia el hospital. Debe notificar a la agencia local de las fuerzas de la ley a la instalación de destino. Documentar la entrega de las pertenencias del paciente a las fuerzas de la ley o al hospital para los protocolos locales. Sin embargo, observe que la atención al paciente siempre viene primero. Ningún procedimiento o intervención debe demorarse o alterarse en aras de una investigación criminal pendiente. Para mantener la temperatura corporal y evitar hipotermia, el paciente debe cubrirse tan pronto como sea práctico después de la valoración y el tratamiento. En ambientes fríos, los proveedores de atención prehospitalaria deben considerar el uso de frazadas térmicas. Una vez en la ambulancia, los proveedores deben ajustar el calentador del vehículo para calentar de manera adecuada el compartimiento del paciente, aun cuando éste pueda sentirse incómodamente caliente para los proveedores. Evaluación y manejo simultáneos. Como se mencionó antes en este capítulo, a pesar de que la revisión primaria se presenta y enseña en una forma paso por paso, muchos pasos pueden valorarse de manera simultánea. Al plantear preguntas como ¿dónde le duele?, se valora la permeabilidad de la vía aérea y se observa la función ventilatoria. Esta pregunta puede ocurrir mientras el proveedor de atención hospitalaria palpa el pulso radial y siente la temperatura y humedad de la piel. El estado mental y la actividad mental del paciente se pueden determinar mediante lo apropiado de sus respuestas verbales. Entonces el proveedor puede examinar rápidamente al paciente de la cabeza a los pies en busca de signos de hemorragia u otras lesiones. El segundo proveedor podría dirigirse a aplicar presión directa o un torniquete a una hemorragia externa, mientras el primero sigue valorando la vía aérea y la ventilación del paciente. Al usar este abordaje se logra una evaluación rápida de lesiones que amenacen la vida. La revisión primaria debe repetirse con frecuencia, en particular en pacientes con lesiones serias. Auxiliares para la revisión primaria. Varios auxiliares pueden ser útiles para monitorizar la condición del paciente, incluidos los siguientes. Pulsioximetría. Durante la revisión primaria o al terminarla debe aplicar un pulsioxímetro y entonces el oxígeno se puede titular para mantener una saturación de oxígeno mayor que o igual a 94. Un pulsioxímetro también alerta al proveedor de atención prehospitalaria de la frecuencia cardíaca del paciente. Cualquier caída de la saturación de oxígeno puede motivar la repetición de la revisión primaria para identificar la causa subyacente. Es importante recordar que la pulsioximetría está sujeta a un retraso temporal entre la verdadera saturación de oxígeno en sangre y lo que se muestra en el monitor, ya que la señal se promedia por lo general de 5 a 30 segundos. En pacientes con pobre perfusión periférica o vasoconstricción periférica, el periodo de latencia se vuelve significativamente más largo, de hasta 120 segundos o más. Por lo tanto, un paciente puede, al menos de forma temporal, tener una lectura de oximetría normal sin oxigenación adecuada y viceversa. Otros factores como el monóxido de carbono también pueden afectar la confiabilidad de las lecturas de pulsioximetría. Monitorización del dióxido de carbono al final de la expiración del volumen corriente EtCO2. La monitorización del EtCO2 puede ser útil para confirmar la colocación adecuada de un tubo endotraqueal y vía aérea supraglótica, así como para medir de manera indirecta el nivel de dióxido de carbono arterial, presión parcial de dióxido de carbono del paciente.
Aunque el EtCO2 no siempre puede correlacionar bien con la presión parcial de dióxido de carbono del paciente, en especial en aquellos con trauma multisistémico, la tendencia del EtCO2 puede ser útil para guiar la frecuencia ventilatoria. Monitorización electrocardiográfica. La monitorización electrocardiográfica es menos útil que monitorizar la pulsioximetría, pues la presencia en el monitor de un patrón eléctrico cardíaco organizado no siempre se correlaciona con perfusión adecuada. Todavía se requiere la monitorización de pulso y/o la presión arterial para valorar la perfusión. Una señal audible puede alertar al proveedor de atención prehospitalaria de un cambio en la frecuencia o ritmo cardíaco del paciente. Monitorización automatizada de la presión arterial. En general, obtener la presión arterial no es parte de la revisión primaria. Sin embargo, en un paciente con lesiones críticas cuya condición no permita una revisión secundaria más profunda, la aplicación de un monitor automático de presión arterial durante el transporte puede ofrecer información adicional acerca de su grado de shock. Siempre que el tiempo lo permita, el proveedor debe intentar obtener una lectura de presión arterial mediante auscultación en lugar de por medios automatizados. En trauma, las mediciones automatizadas de presión arterial son menos precisas que las lecturas manuales. Obvio. Chiquito, my baby. Reanimación. La reanimación describe los pasos de tratamiento tomados para corregir los problemas que amenazan la vida que fueron identificados en la revisión primaria. La valoración PHTLS se basa en una filosofía trate conforme avance, en la cual el tratamiento inicia conforme se identifica cada amenaza a la vida o en el momento más temprano posible. Algoritmo de valoración. Valoración de la escena, seguridad, situación. ¿Necesitamos recursos adicionales? Si la respuesta es no, continuamos con precauciones estándar para valorar al paciente, guantes, goggles, cubrebocas, y luego después valoramos vía aérea. Si está bien la vía aérea, después hay que valorar la ventilación. O la ventilación, si la frecuencia ventilatoria es menor a 10, si es de 12 a 20 o si es mayor a 20. Si es menor a 10, hay que auxiliar la ventilación y auscultar sonidos respiratorios. Si es de 12 a 20, hay que mantener una saturación de oxígeno mayor a 94. Si es mayor a 20, auscultar los sonidos respiratorios y considerar auxiliar de la ventilación en caso de ser necesario para mantener una saturación mayor a 94. Posterior a todo esto, checar la circulación, checar si hay hemorragia externa. Si no la hay, valorar el estado, valorar por shock y después la D de discapacidad. Y aquí podemos valorarla con la escala de coma de Glasgow, pupilas o ABDI. Posteriormente, avanzar a exposición al ambiente y valorar las amenazas a la vida. Obviamente que si en circulación hay una hemorragia, pues hay que controlarla y todas las desviaciones, por ejemplo, al último paso de amenaza a la vida presente, si no lo hay, pues vamos a ya ir a valorar el sample y después la revisión secundaria. Pero si sí la hay, pues nada más rápidamente hay que hacer restricción de la movilidad vertebral, pues hay que transportar en menos de 10 minutos lo más rápido que se pueda. Si desde el principio, si se necesitan recursos adicionales, pues hay que notificar a las agentes adecuadas y protegernos a nosotros primero que nada y después al paciente. Y bueno, ahí les dejo las notas del algoritmo de valoración para que los vayan revisando. Transporte. Si durante la revisión primaria se identifican condiciones que amenacen la vida, el paciente deberá trasladarse rápidamente después de iniciar intervención en campo limitada. El transporte de los pacientes traumatizados con lesiones críticas hacia la instalación adecuada más cercana debe iniciar tan pronto como sea posible, a menos que existan circunstancias que lo compliquen. El tiempo en la escena debe ser tan corto como sea posible para dichos pacientes. El paciente en escena El tiempo en escena limitado y el inicio de transporte rápido hacia las instalaciones adecuadas más cercanas, de preferencia a un centro para traumatizados, son aspectos fundamentales de la reanimación del trauma prehospitalario. Recuadro 6.6, paciente traumatizado crítico. Cuando se presenta
alguna de las siguientes condiciones que amenazan la vida, el tiempo en la escena debe ser tan breve como sea posible, idealmente de 10 minutos o menos. 1. Vía aérea inadecuada o amenazada. 2. Ventilación deteriorada demostrada por lo siguiente: frecuencia ventilatoria normalmente rápida o lenta, hipopsia con saturación de oxígeno menor a 94 o incluso con oxígeno suplementario, disnea, neumotórax abierto, sospecha de neumotórax cerrado o atención. 3. Hemorragia externa significativa o sospecha de hemorragia interna. 4. Estado neurológico anormal, calificación de escala de coma de Glasgow menor a 13 o componente motor menor a 6, convulsiones, déficit sensorial o motor. 5. Traumatismo penetrante a cabeza, cuello, torso proximal o codo o rodillas en extremidades. 6. Amputación o semiamputación proximal a dedos de manos o pies. 7. Cualquier traumatismo significativo en presencia de lo siguiente: historial de condiciones médicas serias, por ejemplo, coronariopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastorno de sangrado, edad mayor a 55 años, hipotermia, quemaduras, embarazo. Investigación reciente descubrió que los peores pronósticos en los pacientes traumatizados con lesiones severas ocurrieron cuando el tiempo en la escena fue extenso comparados con los intervalos de respuesta sin transporte. Este hallazgo fue en particular para los pacientes con hipotensión, tórax inestable o lesión penetrante. El hallazgo apoya aún más el concepto de que el tiempo en la escena debe de ser tan corto como sea posible, solo con intervenciones realizadas en escena para condiciones reversibles que amenacen la vida. Terapia con líquidos. Otro paso importante en la reanimación es la restauración de volumen de perfusión dentro del sistema cardiovascular tan rápido como sea posible. Este paso no involucra restaurar la presión arterial a lo normal, sino más bien proporcionar suficiente líquido para garantizar que los órganos vitales estén perfundidos. Dado que la sangre usualmente solo está disponible en el escenario prehospitalario en unidades de SEM de atención crítica y helicópteros, la solución lactato-Ringer o la solución salina normal se usan más comúnmente para reanimación de trauma. Además de sodio y cloro, la solución lactato-Ringer contiene pequeñas cantidades de potasio, calcio y lactato, lo que hace menos ácida que la salina. Sin embargo, las soluciones cristaloides como lactato-Ringer o la solución salina normal no constituyen la capacidad portadora de oxígeno de los eritrocitos perdidos o las plaquetas perdidas que son necesarias para la coagulación y el control del sangrado. En consecuencia, el transporte rápido de un paciente con lesiones severas hacia una instalación adecuada es una necesidad absoluta. En ruta hacia la instalación receptora, si es posible y el tiempo lo permite, puede colocar uno o dos catéteres intravenosos calibre 18 en las venas anticubitales del paciente. Los proveedores de atención prehospitalaria deben reconocer el riesgo creciente de las lesiones por punción mientras inician una IV en la ambulancia en movimiento y deben tomar medidas para minimizar este riesgo. Si los intentos por un acceso IV no son rápidamente exitosos, debe iniciar acceso intraóseo. El sitio en el húmero proximal permite las tasas de flujo de líquido más rápidas que la tibia proximal. En general, las líneas IV centrales, subclavia, yugular interno o femoral no son adecuadas para el manejo en campo de los pacientes traumatizados. La cantidad adecuada de líquido administrado depende del escenario clínico, sobre todo si la hemorragia del paciente fue controlada cuando inició el líquido IV, si el paciente está hipotenso o si tiene evidencia de traumatismo craneoencefálico. Un estudio reciente sugiere que el líquido intravenoso prehospitalario es benéfico para los pacientes con hipotensión, pero puede ser nocivo para quienes no tienen hipotensión. Los capítulos de shock, fisiopatología de la vida y la muerte y trauma craneal proporcionan lineamientos más detallados para reanimación con líquidos. Iniciar con una línea IV en la escena solo prolonga el tiempo en la escena y demora al paciente en transporte. Como se indicó antes, el tratamiento definitivo para el paciente traumatizado con hemorragia interna o pérdida de sangre significativa solo puede lograrse en el hospital. Por ejemplo, un paciente con una lesión al vaso que pierde 50 mililitros de sangre por minuto seguirá sangrando a dicha tasa por cada minuto adicional que demore su arribo a la sala de operaciones o el área de angiografía. Iniciar líneas intravenosas en la escena en lugar de transportar rápido no solo aumentará la pérdida de sangre, sino también puede reducir la posibilidad de sobrevivencia del paciente. Existen excepciones, como el atrapamiento cuando un paciente no puede moverse de inmediato. La hemorragia externa debe controlarse antes de iniciar el líquido IV. La administración agresiva de líquidos IV
Debe evitarse, pues puede romper coágulos y conducir a más hemorragia al aumentar la presión arterial, diluir las plaquetas y los factores de coagulación. Y más importante, la sustitución con volumen continua no es un sustituto del control manual de la hemorragia externa y el inicio del transporte por hemorragia externa. Nivel básico versus nivel avanzado del proveedor de atención prehospitalaria. Los pasos claves en la reanimación de un paciente traumatizado con lesiones críticas son los mismos en los niveles básico y avanzado del proveedor de atención prehospitalaria. Ellos incluyen 1. Control inmediato de la hemorragia externa mayor. 2. Apertura y mantenimiento de la vía aérea. 3. Asegurar ventilación adecuada. 4. Empacar rápidamente el paciente para transporte. Y 5. Iniciar de manera expedita el transporte rápido, pero seguro del paciente hacia la instalación adecuada más cercana. Si el tiempo de transporte es prolongado, puede ser adecuado para el proveedor de nivel básico solicitar ayuda de un servicio de soporte vital avanzado, cercano, que pueda encontrarse con la unidad básica en ruta. La evacuación por helicóptero hacia un centro para traumatizados es otra opción. Tanto el servicio CBA como el servicio de vuelo pueden ofrecer manejo avanzado de la vía aérea y sustitución con líquidos IV. Los servicios médicos aéreos también pueden transportar sangre, plasma fresco congelado y otras terapias más allá del servicio vital avanzado terrestre típico. Revisión secundaria. La revisión secundaria es una evaluación más detallada de cabeza a pies del paciente. Se realiza solo después de completar la revisión primaria, haber tratado todas las lesiones identificadas que amenazan la vida e iniciar la reanimación. El objetivo de la revisión secundaria es identificar lesiones o problemas que no se hubieran identificado durante la revisión primaria, puesto que una revisión primaria bien realizada identificará todas las condiciones que amenacen la vida de inmediato. La revisión secundaria, por definición, tratará con los problemas menos serios. Por tanto, un paciente traumatizado crítico se transportará tan pronto como sea posible después de la conclusión de la revisión primaria y no se mantendrá en el campo o por inicio de líquidos intravenosos o por una revisión secundaria. La revisión secundaria es un abordaje ver, escuchar y sentir para evaluar al paciente. El proveedor identificará lesiones y correlacionará los hallazgos físicos región por región, comenzando por la cabeza y avanzando a través del cuello, tórax, abdomen, hasta las extremidades para concluir con un examen neurológico detallado. Las siguientes frases capturan la esencia de todo el proceso de valoración. Ver, no solo mirar. Escuchar, no solo oír. Sentir, no solo tocar. Ver, estar atento por hemorragia externa o interna. Examinar toda la piel. Observar todas las lesiones de tejido blando. Observar cualquier cosa que no luzca bien. Escuchar. Escuchar cualquier sonido respiratorio inusual. Escuchar sonidos anormales auscultados. Verificar si están presentes sonidos respiratorios y si son iguales. Sentir, palpar todas las regiones corporales, observar cualquier hallazgo normal. Figura 6.7. El examen físico de un paciente traumatizado involucra observación, auscultación y palpaciones cuidadosas. Mientras se examina al paciente, toda la información disponible se utiliza para formular su plan de acción. Ver, examinar toda la piel de cada región, estar atento por hemorragia externa o signos de hemorragia interna como la distensión abdominal, extremidad inflamada y tensa o un hematoma que se expande. Observar lesiones de tejido blando, incluidas abrasiones, quemaduras, contusiones, hematomas, laceraciones y heridas de pinchazos. Observar cualquier masa o inflamación o deformación de huesos. Observar marcas anormales en la piel y de color de la piel. Observar algo que no luzca bien. Escuchar. Escuchar cualquier sonido inusual cuando el paciente inhala o exhala. La ventilación normal es silenciosa. Escuchar cualquier sonido anormal cuando ausculta el tórax. Comprobar si los sonidos respiratorios son iguales en ambos campos pulmonares. Auscultar sobre las arterias carótidas y escuchar cualquier sonido inusual, como soplos sobre los vasos que indicaría daño vascular, con frecuencia no realista en un escenario de trauma. Sentir. Palpe firmemente todas las partes de la región, incluidos huesos. Observe si se mueve algo que no debería hacerlo, si hay crepitación ósea o enfisema subcutáneo, si el paciente se queja de sensibilidad, si todos los pulsos están presentes y dónde se sienten, y si se sienten pulsaciones que no deberían estar presentes. Mueva cuidadosamente las articulaciones de cada región.
Observe cualquier crepitación ósea, dolor o limitación de rango de movimiento resultante o movimientos inusuales como laxitud. Signos vitales. El primer paso de la revisión secundaria es medir los signos vitales, la frecuencia y calidad del pulso, frecuencia y profundidad de la ventilación y los otros componentes de la revisión primaria se revaloran de manera continua y se comparan con los hallazgos previos porque pueden ocurrir cambios significativos rápidamente. Dependiendo de la situación, un segundo proveedor de atención prehospitalaria puede obtener los signos vitales mientras el primero completa la revisión primaria para evitar mayor demora. Sin embargo, los números exactos de frecuencia de pulso, frecuencia ventilatoria y presión arterial no son cruciales para el manejo inicial del paciente con trauma multisistémico severo. Por tanto, la medición de los números exactos puede demorarse hasta completar los pasos esenciales de reanimación y estabilización. Un conjunto completo de signos vitales incluye presión arterial, frecuencia y calidad del pulso, frecuencia y profundidad ventilatoria, saturación de oxígeno y coloración y temperatura de la piel. Para el paciente traumatizado crítico, un conjunto completo de signos vitales se evalúa y registra cada 3 a 5 minutos si es posible y en el momento de cualquier cambio de condición o un problema médico. Incluso si está disponible un dispositivo automatizado no invasivo de presión arterial, el inicio de esta debe tomarse en forma manual. Los dispositivos automatizados de presión arterial pueden ser imprecisos cuando el paciente está significativamente hipotenso. Por tanto, en esos pacientes todas las mediciones de presión arterial deben obtenerse manualmente o al menos conformar la correlación de una lectura automatizada con una lectura manual. Historial sampling. Se obtiene un historial rápido del paciente. Esta información debe documentarse en el reporte de atención al paciente y transmitirse al personal médico en la instalación receptora. Las siglas mnemotécnicas sample, por los términos en inglés, sirve como recordatorio de los componentes clave, síntomas, de qué se queja el paciente, dolor, problema ventilatorio, entumecimiento, hormigueo, alergias. ¿El paciente tiene alguna alergia conocida, particularmente a medicamentos? Medicamentos. ¿Qué medicamentos de prescripción y sin prescripción, vitaminas, complementos y otros medicamentos de acceso libre toma regularmente el paciente? ¿Qué sustancias recreativas usa de manera regular y en particular hoy? Historial médico y quirúrgico pasado, past medical and surgical history. ¿El paciente tiene algún problema médico significativo que requiera atención médica continua? ¿Experimentó alguna cirugía previa? Última comida, último periodo menstrual. Last meal, last menstrual period. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que el paciente comió por última vez? Muchos pacientes traumatizados requerirán cirugía y la ingesta reciente de alimentos aumentará el riesgo de aspiración durante la inducción de anestesia. Para los pacientes femeninos en edad reproductiva, ¿cuándo fue su último periodo menstrual? ¿Hay posibilidad de embarazo? Eventos. ¿Qué eventos antecedieron a la lesión? Debe incluirse inmersión en agua, ahogamiento o hipotermia y exposición a materiales peligrosos. Valoración de regiones anatómicas. Cabeza. El examen visual de la cabeza y la cara revela contusiones, abrasiones, laceraciones, asimetría ósea, hemorragias, defectos óseos de la cara y cráneo y anormalidades de ojos, párpados, oído externo, boca y mandíbula. Durante un examen de cabeza se incluyen los siguientes pasos. Busque cuidadosamente a través del cabello del paciente cualquier lesión del tejido blando. Compruebe el tamaño pupilar para reactividad a la luz, igualdad, acomodación, redondez y forma irregular. Palpe cuidadosamente los huesos de la cara y el cráneo para identificar sensibilidad focal, crepitación ósea, desviación, depresión o movilidad normal. Esto es extremadamente importante en la evaluación no radiográfica de las lesiones de la cabeza. La figura 6.9 revisa la anatomía ósea del cráneo. Debe tener cuidado cuando intente abrir y examinar los ojos de un paciente traumatizado inconsciente que tenga evidencia de lesión facial. Incluso pequeñas cantidades de presión pueden dañar aún más un ojo que tenga una contusión u herida penetrante. Estructura anatómica normal de la cara y el cráneo. Esa es la figura 6.9. Las fracturas de los huesos a mitad de la cara con frecuencia se asocian con una fractura de la porción de la base del cráneo llamada lámina cribosa. Si el paciente tiene traumatismo a la mitad de la cara, por ejemplo lesión en el labio superior, en la cavidad orbitaria, se inserta una sonda nasogástrica o tubo gástrico. Si se utiliza a través de la boca, se debe insertar una sonda gástrica, un tubo gástrico. Si se utiliza a través de la boca en lugar de a través de la nariz.
porque pues obviamente que si lo metemos a través de la nariz y la lámina cribosa está fracturada, podemos meterle el cráneo, la sonda. Y pues no. Cuello. El examen visual del cuello por contusiones, abrasiones, laceraciones, hematomas y deformaciones alterará al proveedor de atención prehospitalaria, alertará al proveedor de atención prehospitalaria de las posibilidades de lesiones subyacentes. La palpación puede revelar enfisema subcutáneo de origen laríngeo, traqueal o pulmonar. Crepitación de la laringe, ronquera y enfisema subcutáneo constituyen una tríada clásica indicativa de la fractura laríngea. Entonces la tríada, ahí está, crepitación, ronquera y enfisema. Crepita, ronca y enfisema. Y enfisema subcutáneo. Bueno, crepitación, ronquera y enfisema subcutáneo. Triada de fractura laríngea. Okay. La falta de dolor a la palpación de la columna cervical puede descartar fracturas de esta región cuando se combina con criterios estrictos, mientras que la presencia de dolor con frecuencia puede indicar la presencia de una fractura, dislocación o lesión de ligamentos. Dicha palpación se realiza con cuidado, asegurándose de que la columna cervical permanece en posición neutra en línea. La ausencia de un déficit neurológico no excluye la posibilidad de una lesión inestable de la columna cervical. La revaloración puede revelar la expansión de un hematoma previamente identificado o desplazamiento de la tráquea. La figura 6.10 revisa la estructura anatómica normal del cuello. Tórax. Puesto que el tórax es fuerte y elástico, puede absorber una cantidad significativa de trauma. Es necesario el examen visual cercano del tórax en busca de deformaciones, áreas de movimiento paradójico, contusiones y abrasiones para identificar lesiones subyacentes. Otros signos que debe observar cuidadosamente el proveedor de atención prehospitalaria incluyen ventilación antálgica y defensa, excursión torácica bilateral, desigual y abultamiento o retracción intercostal, supraesternal o supraclavicular. Una contusión sobre el esternón puede ser el único indicio de una lesión cardíaca subyacente. Las heridas penetrantes pueden afectar áreas corporales remotas del sitio de entrada. Es importante entender la relación entre la superficie corporal y los órganos subyacentes como el diafragma y su posición variable durante la exhalación e inhalación. Una línea trazada desde el cuarto espacio intercostal anterior hacia el sexto espacio intercostal lateral y hacia el octavo espacio intercostal posterior define la excursión descendente del diafragma a expiración completa. Una lesión penetrante que ocurre por debajo de esta línea, que está aproximadamente al nivel de los pezones, o con una trayectoria que la haya llevado por abajo de esta línea, debe considerarse que atravesó tanto la cavidad torácica como abdominal. Madre santa. Y pues hay un dibujito. Está el cuarto espacio intercostal, el octavo. La auscultación con estetoscopio es una parte esencial del examen de tórax. Con mucha frecuencia un paciente estará en una posición supina, de modo que solo estarán disponibles para auscultación el tórax anterior y lateral. Es importante reconocer los sonidos respiratorios normales y disminuidos en un paciente en esta posición. Los sonidos respiratorios disminuidos o ausentes indican un posible neumotórax atención o hemotórax. Los crépitos escuchados posteriormente cuando el paciente se rueda o lateralmente puede indicar contusión pulmonar. El taponamiento cardíaco se caracteriza por sonidos cardíacos distales. Sin embargo, esto puede ser difícil de afirmar dado los sonidos ambientales de la escena o del ruido del tránsito durante el transporte. Una pequeña área de costillas fracturadas puede indicar una severa contusión pulmonar subyacente. Cualquier tipo de lesión de compresión al tórax puede resultar en neumotórax. El tórax se palpa para buscar la presencia de enfisema subcutáneo o aire en el tejido blando. Abdomen. El examen abdominal comienza, como con las otras partes del cuerpo, con una evaluación visual. Abrasiones y equimosis indican la posibilidad de lesión subyacente, en particular la equimosis periumbilical, y en el flanco se asocian con sangrado retroperitoneal. En el caso de una colisión por vehículo automotor, el abdomen debe examinarse cuidadosamente por una contusión transversal de la tora.
la cual sugiere que un cinturón de seguridad habría causado lesión subyacente. Una porción significativa de pacientes con este signo tendrán lesiones subyacentes, con más frecuencia lesión del intestino delgado. Las fracturas en la columna lumbar también se pueden asociar con el signo de cinturón de seguridad. El examen del abdomen también incluye la palpación de cada cuadrante para evaluar sensibilidad, defensa muscular abdominal y masas. Cuando palpa, el proveedor de atención hospitalaria observa si el abdomen está blando o si se presencia rigidez o defensa. No hay necesidad de continuar la palpación después de descubrir sensibilidad o dolor abdominal. La información adicional no alterará el manejo prehospitalario y los únicos resultados de un examen abdominal continuo son mayor incomodidad del paciente y demora del transporte hacia la instalación receptora. De igual manera, la auscultación del abdomen casi no añade nada de valoración de un paciente traumatizado. La cavidad peritoneal puede ocultar un gran volumen de sangre, por lo regular con mínima o ninguna distensión abdominal. El estado mental alterado que resulta por un traumatismo craneoencefálico o intoxicación con alcohol u otras drogas con frecuencia dificulta la evaluación del abdomen. Pelvis. La pelvis se evalúa mediante observación y palpación. Primero se examina visualmente por abrasiones, contusiones, hematomas, laceraciones, fracturas abiertas y signos de distensión. Las fracturas pélvicas pueden producir hemorragia interna masiva, lo que resulta en rápido deterioro del estado hemodinámico de un paciente. La palpación de la pelvis en el escenario prehospitalario proporciona mínima información que afectará el manejo del paciente. Cuando se examina la pelvis se palpa solo una vez por sensibilidad e inestabilidad como parte de la revisión secundaria, puesto que la palpación de la pelvis inestable puede mover segmentos fracturados y romper cualquier coágulo que se haya formado, lo que en consecuencia agrava la hemorragia. Este paso del examen debe realizarse solamente una vez y no repetirse. La palpación se logra al aplicar suave presión anteroposterior con los talones de las manos sobre la sínfisis del pubis y después presión medial a las crestas ilíacas bilateralmente, evaluando por dolor y movimiento normal. Cualquier evidencia de inestabilidad debe descartar mayor palpación de la pelvis y la colocación inmediata de una faja pélvica si está disponible. Genitales. En general, los genitales no se examinan con detalle en el escenario prehospitalario. Sin embargo, se debe tomar nota de sangrado por los genitales externos, sangre obvia en el meato urinario o presencia de priapismo en los varones. Adicionalmente, el fluido claro observado en los pantalones de una paciente embarazada puede presentar fluido amniótico o por la ruptura de las membranas amnióticas. Espalda. La espalda debe examinarse por evidencia de lesión. Esto se logra mejor cuando se lateraliza al paciente para colocarlo o removerlo de la férula espinal larga. Debe auscultarse los sonidos respiratorios sobre el tórax posterior. La espalda debe observarse por contusiones, abrasiones y deformaciones, y la columna vertebral debe palparse en busca de sensibilidad. Extremidades. El examen de las extremidades comienza en la clavícula, en la extremidad superior, y la pelvis en la extremidad inferior, y después avanza hacia la porción más distal de cada extremidad. Cada hueso y articulación individual se evalúa mediante inspección visual por deformaciones, hematomas o equimosis y mediante la palpación para determinar la presencia de crepitación ósea, dolor, sensibilidad o movimientos inusuales. Cualquier sospecha de fractura debe inmovilizarse. También se debe revisar la circulación y el funcionamiento nervioso sensitivo y motor en los extremos distales de cada extremidad. Si una extremidad se moviliza, debe verificarse los pulsos, el movimiento y la sensibilidad, tanto antes como después de inmovilizar. Examen neurológico. Como con los otros exámenes regionales descritos, el examen neurológico en la revisión secundaria se realiza con mucho más detalle que en la revisión primaria, en el que se incluyen el cálculo de la calificación de escala de coma de Glasgow, evaluación de la función motora y sensorial y la observación de la respuesta pupilar. Un examen general de capacidad sensorial y respuesta motora determinará la presencia o ausencia de debilidad o pérdida de sensación de las extremidades, lo que sugiere lesión en el cerebro o médula espinal e identificará áreas que requieren mayor examen. Cuando se examinan las pupilas de un paciente se evalúa la igualdad de la respuesta y del tamaño. Una pequeña pero significativa porción de la población tiene pupilas de diferentes tamaños, anisocoria como una condición normal. Sin embargo, incluso en estos pacientes las pupilas deben reaccionar a la luz de forma similar. Las pupilas que reaccionan con diferentes rapideces a la introducción de la luz se consideran desiguales.
Las pupilas desiguales en un paciente traumatizado inconsciente pueden indicar aumento de la presión intracraneal o presión sobre el tercer nervio craneal, causada por edema cerebral o un hematoma intracraneal que se expande rápidamente. La lesión ocular directa también puede producir pupilas desiguales. Y ahí se pueden ver en la figura A isocóricas, en la figura B midriáticas, en la figura C mióticas y en la figura D anisocoria. Atención definitiva en el campo. La atención definitiva es una intervención que corrige por completo una condición particular. Los siguientes son ejemplos de atención definitiva. Para un paciente con paro cardíaco en fibrilación ventricular, la atención definitiva es desfibrilación que resulta en retorno espontáneo a la circulación. Para un paciente en coma diabético hipoglicémico, la atención definitiva es la administración de glucosa y el retorno a los niveles normales de glucosa sanguínea. Para un paciente con vía aérea obstruida, la atención definitiva es la liberación de la obstrucción, lo que se puede lograr mediante una maniobra tan simple como la tracción mandibular y ventilación asistida. Para el paciente con hemorragia severa, la atención definitiva es el control de la hemorragia mediante reparación quirúrgica o oclusión vascular y la reanimación del shock. En general, aunque la atención definitiva para algunos de los problemas encontrados en el escenario hospitalario se puede lograr en el campo, la atención definitiva para muchas de las lesiones sufridas por el paciente traumatizado crítico solo pueden proporcionarse en el escenario hospitalario. Cualquier situación que demore la atención definitiva reducirá la posibilidad de supervivencia del paciente. Más aún, aunque una lesión o condición pueda ser tratada definitivamente en el campo, la mayoría de los pacientes traumatizados severos tendrán otras que deban tratarse en el hospital. Preparación para el transporte. Como se discutió antes, debe sospecharse lesión espinal en todos los pacientes traumatizados por mecanismo de lesión significativo. Por tanto, cuando sea indicado, la restricción de la movilidad vertebral debe ser un componente integral del empacado del paciente traumatizado. Si el tiempo lo permite, deben tomarse las siguientes medidas. Estabilización cuidadosa de las fracturas en las extremidades usando inmovilizadores específicos. Si el paciente está en condición crítica, inmovilización rápida de todas las fracturas mientras se estabiliza sobre una férula espinal larga para su transporte. Vendaje de las heridas mayores según se requiera y sea apropiado, es decir, heridas con hemorragia activa, evisceración abdominal, etc. Transporte. El transporte debe comenzar tan pronto como el paciente se cargue y se aborden las amenazas inmediatas a la vida. Como se señaló anteriormente, la demora en la escena para iniciar una vía intravenosa o completar la revisión secundaria solo extiende el periodo antes de la evaluación, solo extiende el periodo antes de que la instalación receptora pueda administrar sangre y controlar la hemorragia. La continuación de la evaluación y la ulterior reanimación se debe realizar en el camino hacia la instalación receptora. Para algunos pacientes traumatizados con lesiones críticas, el inicio del transporte es el aspecto individual más importante de la atención definitiva en el campo. Un paciente cuya condición no es crítica puede recibir atención de lesiones individuales antes del transporte, pero incluso este paciente debe ser transportado rápidamente antes de que una condición oculta se convierta en una crítica. Triage en campo de pacientes lesionados. La selección de la instalación de destino adecuada para el paciente con lesiones críticas puede ser tan importante como otras intervenciones proporcionadas para salvar la vida en el escenario hospitalario y se basa en la valoración de las lesiones o las sospechas de lesión del paciente. Durante más de 40 años, numerosos artículos publicados en la literatura médica han documentado que las instalaciones que han hecho el compromiso de prepararse para atender pacientes lesionados, es decir, centros para traumatizados, tienen mejores resultados. Un estudio financiado por los Centers for Disease Control and Prevention, CDC, publicado en 2006, demostró que los pacientes tenían un 25% más probabilidad de sobrevivir a sus lesiones si recibían atención en un centro para traumatizados de nivel 1 que si eran atendidos en un centro no para traumatizados. Aunque el 82.1% de la población vive 60 minutos de un centro para traumatizados, ligeramente más de la mitad de todas las personas lesionadas no reciben su atención en un centro para traumatizados designado, incluido 36% de las víctimas de trauma mayor. Los datos parecen claros.
La tasa de mortalidad por lesiones puede reducirse significativamente al transportar a los pacientes lesionados hacia centros para traumatizados designados. Recuadro 6.7. Lineamientos CDC para triage en el campo de pacientes lesionados. A primera vista, los lineamientos de los centros de control CDC para triage en pacientes lesionados pueden parecer enormemente técnicos. Para simplificar, puede ser útil descomponer el diagrama de flujo en 3 preguntas distintas. 1. ¿El paciente tiene signos vitales inestables y o lesiones serias que requiere transportar hacia el nivel más alto de centro para traumatizados? 2. El mecanismo de lesión necesita la evaluación de un centro para traumatizados, necesariamente el nivel más alto. Y 3. El paciente tiene circunstancias agravantes que deban considerarse para una evaluación en un centro para traumatizados, no necesariamente el nivel más alto. Los pacientes con signos vitales preocupantes y o lesiones aparentemente serias que requieren estabilización y transporte inmediato al centro para traumatizados más alto disponible en la región. En pacientes que tengan signos vitales clínicamente estables, la presencia de mecanismo de lesión significativo puede necesitar la evaluación en un centro para traumatizados, aunque no necesariamente tengan que ser el nivel más alto disponible en la región. Los pacientes que no caen bajo las primeras 2 preguntas, pero tienen circunstancias potencialmente agravantes, como pacientes geriátricos, pediátricos y embarazadas, y pacientes con quemaduras, pueden necesitar consideración para evaluar un centro para traumatizados. El mejor destino para esos pacientes se basa en sus circunstancias potencialmente agravantes y la consulta con el control médico si es necesario. Los CDC recomiendan que cuando haya duda hay que transportar a un centro para traumatizados. Es mejor un sobre-triage que un subtriage, aunque ambos deben evitarse si es posible. Una de las decisiones más desafiantes que enfrentan los proveedores de atención prehospitalaria involucra determinar cuáles pacientes lesionados es mejor que sean atendidos en los centros para traumatizados. La selección adecuada de cuáles pacientes transportar hacia un centro para traumatizados involucra el equilibrio sobre triage y subtriage. Transportar a los pacientes traumatizados hacia centros para traumatizados puede resultar en sobretriage, lo que significa que un número considerable de estos pacientes lesionados no necesitarán los servicios especializados ofrecidos en dichas instalaciones. El sobretriage podría resultar en peor atención a los pacientes con lesiones más serias, pues los recursos del centro para traumatizados son abrumados por quienes tienen lesiones menos serias. En el extremo opuesto del espectro está el subtriage, donde un paciente con lesiones serias se lleva a un centro para no traumatizados. El subtriage también puede resultar en empeorar el pronóstico del paciente, pues la instalación puede carecer de las capacidades para atenderlo de manera adecuada. Cierto grado de subtriage parece inevitable, pues algunas condiciones que amenazan la vida pueden no ser identificadas en el escenario hospitalario. Para minimizar el subtriage, los expertos estiman que es necesaria una tasa de sobretriage del 30 al 50%, lo cual significa que 30 al 50% de los pacientes lesionados transportados hacia un centro para traumatizados no necesitarán la atención especializada disponible ahí. La definición usualmente reconocida de paciente con trauma mayor es un paciente con un índice de severidad de lesiones de 16 o más alta. Lamentablemente, un ISL solo se puede calcular una vez se diagnostican todas las lesiones del paciente, incluidas las que se encuentran mediante imagenología avanzada, por ejemplo, tomografía computarizada o cirugía. Por tanto, el ISL del paciente no se puede calcular en el escenario hospitalario. Las definiciones alternativas que se han propuesto incluyen a pacientes traumatizados que mueren en el departamento de emergencias o dentro de las 24 horas siguientes a la admisión. 2. Necesitan transfusión masiva de productos sanguíneos. 3. Necesitan admisión a una unidad de atención intensiva. 4. Requieren cirugía urgente para sus lesiones. O 5. Requieren control de hemorragia interna usando angiografía intervencionista. A pesar de que todas estas definiciones son útiles para propósitos de investigación, no pueden ser identificadas por los proveedores de atención prehospitalaria. Recuadro 6.8. Valoración ISL. En el escenario hospitalario se usan varios sistemas de calificación para analizar y categorizar a los pacientes que sufren una lesión traumática. Los sistemas de clasificación también se pueden usar para predecir los pronósticos del paciente con base en la severidad de su lesión traumática.
Estos sistemas de calificación por lo general no se calculan sino hasta que el paciente ha sido totalmente elevado en el centro para traumatizados. Ofrecen uso limitado en el triage inicial en el campo de los pacientes lesionados, pero tienen valor significativo en el proceso global de valoración de la calidad y el mejoramiento de la calidad de la atención al trauma. Uno de los sistemas de calificación más comúnmente discutidos es el índice de severidad de lesiones o ISL por siglas en inglés. El ISL categoriza las lesiones en 6 regiones corporales anatómicamente distintas: 1. Cabeza y cuello; 2. Cara; 3. Tórax; 4. Abdomen; 5. Extremidades y 6. Externa. Solo se toma en cuenta la lesión más severa en cualquiera de las regiones. Después de identificar las lesiones más severas en las 6 regiones, se les asigna un número del 1 al 6 usando la escala de abreviación de lesiones EAL, por siglas en inglés. 1 menor, 2 moderada, 3 seria, 4 severa, 5 crítica y 6 no supervivencia. Después se elevan al cuadrado los 3 valores más altos para dar un peso adicional a las calificaciones más altas y minimizar las calificaciones más bajas. Después se restan esos valores para calcular el ISL final. 200 son las 4 de la mañana. Las calificaciones más altas de ISL se correlacionan linealmente con mortalidad, morbilidad, tiempo de estancia en el hospital y otras medidas de gravedad. Las principales limitaciones del ISL son que los errores de calificación EAL se amplifican cuando se calcula el ISL y que no se considera el hecho de que las lesiones a ciertas áreas del cuerpo pueden inherentemente ser más severas que las lesiones a otras áreas. A pesar del uso limitado de los índices de severidad de trauma en el triage de campo de los pacientes traumatizados, entender cómo se calculan es enormemente valioso para el proveedor SEM cuando lee artículos de investigación y actualiza su práctica, con la intención de identificar a los pacientes que resultan más beneficiados por el transporte hacia y atendidos en un centro para traumatizados. Los CDC publicaron un report llamado Guidance for Field Triage of Injured Patients Recommendation of the National Expert Panel. Lineamientos para triaje en campo de pacientes lesionados, recomendaciones del Panel Nacional de Expertos, más recientemente actualizado en 2011. Este documento proporciona lineamientos basados en evidencias para ayudar a los proveedores de SEM a tomar decisiones adecuadas acerca del destino de transporte de pacientes traumatizados individuales. Esta revisión de